La conversación entre Jesús y Nicodemo, narrada en el Evangelio de Juan, es una de las enseñanzas más profundas sobre el nuevo nacimiento y la salvación. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, busca a Jesús de noche para hablar con él. Esta charla revela la esencia del mensaje de Jesús sobre el reino de Dios y la necesidad de nacer de nuevo para entrar en él. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, un personaje destacado en el Evangelio de Juan, es presentado como un hombre de los fariseos, un grupo religioso y político influyente en la sociedad judía del primer siglo. Los fariseos eran conocidos por su estricto apego a la ley de Moisés y las tradiciones orales. Como principal entre los judíos, Nicodemo no solo era un miembro de este grupo, sino también una figura prominente en el Sanedrín, el consejo gobernante judío. La descripción inicial de Nicodemo establece su estatus y autoridad dentro de la comunidad judía. Su acercamiento a Jesús, a pesar de su elevada posición, demuestra una búsqueda genuina de la verdad y una apertura a nuevas enseñanzas. Al venir de noche, Nicodemo posiblemente buscaba evitar la controversia y la crítica de sus colegas fariseos, muchos de los cuales se oponían a Jesús. Esta introducción subraya la importancia de su búsqueda espiritual. A pesar de su conocimiento y posición, Nicodemo reconoce en Jesús a un maestro enviado por Dios, evidenciado por las señales y milagros que realiza. Su deseo de entender más acerca de Jesús y su mensaje refleja una humildad y curiosidad que trascienden las barreras religiosas y sociales. Nicodemo representa a aquellos que, aunque inmersos en tradiciones religiosas, sienten una profunda necesidad de explorar y comprender las verdades espirituales más profundas. Su historia nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a estar abiertos a la revelación divina, sin importar nuestra posición o conocimiento previo. Número 2. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La escena en la que Nicodemo se acerca a Jesús de noche es rica en simbolismo y significado. Al buscar a Jesús bajo el manto de la oscuridad, Nicodemo revela tanto su cautela como su sinceridad. La noche puede simbolizar la ignorancia o la falta de comprensión, y su acercamiento a Jesús en este momento sugiere un anhelo de salir de esa oscuridad hacia la luz del entendimiento. Nicodemo se dirige a Jesús con respeto, llamándole Rabí, que significa maestro. Este título muestra su reconocimiento de la autoridad y la sabiduría de Jesús, a pesar de que Nicodemo mismo es un maestro respetado entre los judíos. Este acto de humildad es significativo, pues demuestra que, a pesar de su estatus, Nicodemo está dispuesto a aprender y recibir enseñanza de Jesús. Al afirmar que sabemos que has venido de Dios como maestro, Nicodemo reconoce que las señales y milagros realizados por Jesús son una prueba de su conexión divina. Esta declaración es importante porque refleja una percepción compartida entre algunos líderes judíos, aunque no todos estaban dispuestos a admitirlo públicamente. Nicodemo reconoce que las obras de Jesús no pueden explicarse sin la intervención de Dios, sugiriendo que él y otros han observado y reflexionado sobre estas señales. Las señales mencionadas por Nicodemo incluyen los milagros y actos poderosos que Jesús realizó, los cuales testifican su identidad y misión divina. Estos actos no solo demuestran su poder, sino que también revelan el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Nicodemo, al reconocer esto, muestra una apertura y una búsqueda genuina de la verdad, deseando entender más profundamente quién es Jesús y qué representa. La conversación nocturna de Nicodemo con Jesús es un momento de gran significado espiritual. Nos enseña que la búsqueda de la verdad a menudo requiere humildad, reconocimiento de nuestras propias limitaciones y disposición para aprender. Además, subraya la importancia de las señales divinas como evidencia de la presencia y el poder de Dios en la vida de Jesús, invitándonos a reflexionar sobre cómo estas señales pueden influir en nuestra propia fe y comprensión. Número 3.
Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es profunda y reveladora, marcando un punto de inflexión en la conversación. Jesús utiliza una expresión enfática, de cierto te digo, para subrayar la importancia y la veracidad de lo que está a punto de decir. Esta expresión, repetida 2 veces, llama la atención sobre la seriedad y la autoridad de su declaración. Jesús introduce el concepto del nuevo nacimiento, una idea que es central en su enseñanza sobre la entrada al reino de Dios. Al decir, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Jesús está hablando de una transformación espiritual esencial. Este nuevo nacimiento no se refiere a un renacimiento físico, sino a una renovación interna y espiritual. El término nacer de nuevo puede interpretarse como nacer desde arriba, sugiriendo una acción divina en el proceso de regeneración espiritual. Este nacimiento es una obra del Espíritu Santo, quien transforma el corazón y la mente del individuo, capacitándolos para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Para Nicodemo, un líder religioso que se había dedicado al cumplimiento estricto de la ley y las tradiciones judías, esta idea era radical y desafiante. La declaración de Jesús implica que el acceso al reino de Dios no se obtiene mediante la herencia, el conocimiento religioso o las obras, sino a través de una experiencia espiritual profunda y personal. El reino de Dios, según Jesús, no es solo un reino futuro, sino una realidad presente que se manifiesta en la vida de aquellos que han sido transformados espiritualmente. Ver el reino de Dios significa experimentar y participar en la vida y el poder del reino aquí y ahora, viviendo bajo la soberanía de Dios y reflejando su amor y justicia en el mundo. La respuesta de Jesús también subraya la exclusividad del nuevo nacimiento como requisito para la entrada al reino de Dios. No hay otro camino ni otro método. Es una necesidad absoluta. Esto destaca la gracia y el poder de Dios en la salvación, recordándonos que es Él quien inicia y completa esta obra en nosotros. Número 4. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo a las palabras de Jesús refleja una incomprensión literal y física de lo que Jesús está enseñando. Nicodemo, un hombre educado y líder religioso, se muestra desconcertado ante el concepto del nuevo nacimiento. Su pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Revela su asombro y la dificultad de captar la dimensión espiritual de las palabras de Jesús. Nicodemo, acostumbrado a interpretar las enseñanzas religiosas de manera literal y legalista, se enfrenta a una idea que trasciende su comprensión tradicional. Para él, la noción de volver a nacer parece absurda e imposible desde un punto de vista físico. Su respuesta subraya la brecha entre la mentalidad terrenal y la realidad espiritual que Jesús está introduciendo. Jesús está hablando de una transformación espiritual radical, algo que Nicodemo no puede entender completamente en ese momento. La pregunta de Nicodemo destaca la limitación humana para comprender las cosas divinas sin la iluminación del Espíritu Santo. Su reacción es representativa de muchos, que sin una revelación espiritual, luchan por entender las profundas verdades de la fe. Este momento de incomprensión también es un punto de enseñanza crucial. La pregunta de Nicodemo proporciona a Jesús la oportunidad de profundizar en la explicación del nuevo nacimiento, aclarando que no se trata de un regreso físico al vientre materno, sino de un renacimiento espiritual que es esencial para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de su confusión, muestra una disposición a aprender. Su pregunta, aunque errónea en su interpretación literal, refleja un deseo genuino de entender lo que Jesús está diciendo. Este anhelo de conocimiento y verdad es un paso importante hacia la fe y la comprensión espiritual. El diálogo entre Jesús y Nicodemo nos invita a considerar nuestras propias limitaciones en la comprensión espiritual y la necesidad de una revelación divina para captar las verdades profundas del reino de Dios.
Nos recuerda que la sabiduría humana y la educación, aunque valiosas, no son suficientes para entender las cosas de Dios. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para iluminarnos y transformarnos desde adentro. Esta interacción también resalta la paciencia y la disposición de Jesús para enseñar y guiar a aquellos que buscan la verdad, incluso cuando están confundidos o tienen preguntas difíciles. Nos anima a buscar y a preguntar, confiando en que Dios revelará su verdad a aquellos que sinceramente desean conocerlo y comprender sus caminos. Número 5. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo es una declaración fundamental que aclara la naturaleza del nuevo nacimiento requerido para entrar en el reino de Dios. Al decir, de cierto te digo, Jesús enfatiza la certeza y la importancia de sus palabras, asegurando a Nicodemo la veracidad de su enseñanza. Jesús menciona dos elementos esenciales: agua y del Espíritu. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, pero comúnmente se entiende que Jesús se refiere a una purificación espiritual y a la regeneración por el Espíritu Santo. El uso de agua puede aludir al bautismo, un símbolo de limpieza y arrepentimiento, y del Espíritu se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo que transforma el corazón y la mente del creyente. El bautismo, en el contexto de la enseñanza de Juan el Bautista y en el ministerio de Jesús, simboliza el arrepentimiento y la renuncia al pecado. Es un acto externo que refleja una disposición interna de purificación y un compromiso con una nueva vida en Dios. Al mencionar el agua, Jesús subraya la necesidad de una limpieza espiritual, un paso esencial para la transformación. El Espíritu, por otro lado, es el agente divino que realiza la obra de regeneración. Nacer del Espíritu implica una renovación interna, un cambio radical en la naturaleza del individuo que lo capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta transformación es una obra sobrenatural que no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano, sino solo por la acción del Espíritu Santo. La combinación de agua y del Espíritu enfatiza que el nuevo nacimiento es tanto una purificación como una regeneración espiritual. No es suficiente con solo arrepentirse y ser limpiado. También es necesario ser transformado y renovado por el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Este proceso de renacimiento implica un cambio profundo en la identidad y el carácter de la persona, haciéndola apta para vivir en la presencia de Dios y bajo su dominio. Jesús establece claramente que sin este nuevo nacimiento no puede entrar en el reino de Dios. Esto subraya la exclusividad y la necesidad absoluta del nuevo nacimiento para la salvación y la vida eterna. No se puede acceder al reino de Dios a través de la herencia, el conocimiento religioso o las buenas obras, sino solo a través de esta experiencia transformadora que Jesús describe. Esta enseñanza de Jesús desafía a todos los creyentes a examinar su propia vida espiritual y a buscar una verdadera transformación. Nos invita a someternos a la obra purificadora del bautismo y a abrirnos a la regeneración del Espíritu Santo. Es un llamado a dejar atrás la vieja naturaleza y a abrazar una nueva vida en Cristo, caracterizada por la pureza, la santidad y la comunión con Dios. Número 6. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La declaración de Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, subraya la distinción fundamental entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Esta distinción es crucial para entender la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento y la entrada al reino de Dios. Al decir, lo que es nacido de la carne, carne es, Jesús se refiere al nacimiento físico, el proceso natural mediante el cual los seres humanos vienen al mundo. La carne, en este contexto, simboliza la naturaleza humana en su estado natural, limitada por sus inclinaciones y debilidades. Este nacimiento nos da la vida física, pero no tiene la capacidad de conferir la vida espiritual o la capacidad de entrar en el reino de Dios. La carne, en la enseñanza bíblica, a menudo se asocia con la naturaleza caída del ser humano, propensa al pecado
y a las limitaciones humanas. Aunque la vida física es un don de Dios, por sí misma no puede alcanzar las realidades espirituales del reino de Dios. La carne es temporal y sujeta a la corrupción y la muerte, y por lo tanto no puede heredar lo eterno y divino. Por otro lado, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, Jesús habla del nacimiento espiritual, una regeneración que es obra del Espíritu Santo. Este nacimiento es esencialmente diferente del nacimiento físico. Mientras que la carne produce carne, el Espíritu produce espíritu. Esto significa que el Espíritu Santo da a luz a una nueva naturaleza en el creyente, una naturaleza que es espiritual, eterna y en comunión con Dios. El nacimiento del Espíritu implica una transformación radical que afecta la totalidad del ser humano. Es un cambio profundo que afecta el corazón, la mente y el espíritu, capacitando al individuo para vivir una vida que refleja los valores y la realidad del reino de Dios. Este nacimiento espiritual nos permite experimentar una relación íntima con Dios y vivir conforme a su voluntad. La enseñanza de Jesús aquí también resalta la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. No importa cuánto se esfuerce una persona en la carne, no puede producir lo que solo el Espíritu puede dar. La vida espiritual y la entrada al reino de Dios no se pueden lograr mediante obras humanas, rituales o tradiciones, sino únicamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Además, esta distinción entre carne y espíritu tiene implicaciones prácticas para la vida del creyente. Nos llama a vivir no según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Esto significa que nuestras decisiones, acciones y pensamientos deben ser guiados por el Espíritu Santo, reflejando la nueva naturaleza que hemos recibido a través del nuevo nacimiento. Número 7. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La declaración de Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, es una exhortación directa a Nicodemo a no sorprenderse o asombrarse ante la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús está enfatizando que esta necesidad es una verdad fundamental e ineludible para todos los que desean ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, como líder religioso y erudito, probablemente estaba asombrado y confundido por la enseñanza radical de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Para alguien inmerso en las tradiciones y leyes del judaísmo, la idea de que el conocimiento, la observancia de la ley y el estatus religioso no eran suficientes para entrar en el reino de Dios debió ser impactante. Jesús, al decir «no te maravilles», está instando a Nicodemo a aceptar esta verdad esencial sin resistencia ni sorpresa. La necesidad de nacer de nuevo se refiere a una transformación espiritual profunda y completa. No es simplemente una mejora o un ajuste de la vida moral, sino un renacimiento total que afecta la esencia misma del individuo. Este nuevo nacimiento implica un cambio radical en la identidad, los valores y la orientación de la persona, pasando de una vida centrada en sí misma y en el mundo a una vida centrada en Dios y su reino. La frase «os es necesario» subraya que esta no es una opción o una sugerencia, sino una necesidad absoluta. Jesús establece que sin este nuevo nacimiento, nadie puede ver o entrar en el reino de Dios. Esto implica que la naturaleza humana en su estado natural es incapaz de cumplir con los requisitos del reino de Dios. La salvación y la vida eterna no pueden lograrse mediante esfuerzos humanos, religiosidad o moralidad, sino únicamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús también tiene un profundo significado teológico. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, realizado por el Espíritu Santo. No es algo que los humanos puedan lograr por sí mismos, sino un don de Dios que transforma radicalmente la vida de la persona. Este nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida en Cristo, una vida que refleja los valores y la naturaleza del reino de Dios. La exhortación a no maravillarse también invita a la humildad y la apertura espiritual. Nicodemo, a pesar de su conocimiento y estatus, necesitaba reconocer su necesidad de esta transformación espiritual.
Esto nos recuerda que todos, sin importar nuestro conocimiento, logros o estatus, necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios.